Arrancamos la entrevista con el gran Emilio Escoto. Emilio, la primera pregunta de rigor es: ¿cuándo te iniciaste en una moto? En una moto. Ajá. Eh, Mira, yo trabajaba en una zapatería de mujeres en el barrio de Belgrano y resulta que esta zapatería el dueño decide venderla y y bueno, nos dicen que nos quedamos sin trabajo y entonces nos pagaron un dinerito. Y la verdad que yo nunca había andado en moto. No sabía realmente qué era una moto porque no tenía un auto en aquel entonces y mucho menos iba a pensar en tener un juguete eh, de dos ruedas, ¿no? No, y estando era visitador, ahí entré de visitador médico, justamente conseguí ese trabajo en un laboratorio medicinal de Estados Unidos, Pfizer, y resulta que estando en el hospital, otro visitador médico un día me dice, me compré una moto, me dice, y me dijo, le digo, yo, ¿para qué quieres una moto, no? Igual yo no tenía dinero, era tan poquito lo que tenía que no podía pensar en comprarme semejante vehículo. Y entonces me pregunta si quiero que lo acompañe. Y lo acompañé y a los 25 años por primera vez entré a un concesionario de motos que era Honda, Ajá. en, ahí en la avenida Francisco Beiró, ahí en Núñez. Y bueno, él hacía sus papeles y yo me quedé impresionado. O sea, cuando miraba, de golpe ahí por primera vez, cuando uno entra a un concesionario de motos, ¿no? Y ve esos colores, ¿no? Brillantes y esos bólidos, a los cuales yo nunca le había prestado atención porque, hombre, bueno, porque tampoco es que tenía amigos en moto, ¿no? No tenía una cultura referida a ese tema. Tampoco es que en Argentina había una gran cultura con respecto al mundo de la moto, no era así tampoco. Y pues, pero yo tenía desde niñito, desde muy chiquito, tenía el sueño de que me iba a ir a dar la vuelta al mundo. No, por supuesto, no pensaba en moto, no, de ninguna manera. Pero cuando me acerco curiosamente al escritorio del vendedor, había un póster abajo del vidrio que decía, el mundo es suyo en dos ruedas, y había una foto de perfil de la Honda Goldwing 1100 Interstate, que en 1980, en ese momento era 1980, había salido con carenado de fábrica, con las valijas, y con antena y con radio, era pasacassette en aquel entonces, y pues decía el mundo suyo en dos ruedas, ¿no? Era como que esa foto le decía al niño, cómprame, yo soy ese sueño tuyo, el de recorrer el mundo, para el cual yo tenía la pregunta eterna de la vuelta al mundo, ¿en qué? ¿Cómo? ¿En qué? ¿Cómo y con qué? Yo no tenía nada. Y ahí fue, no, bueno, cuando miré esa foto y le pregunté al vendedor, poniendo el dedo, ¿cuánto cuesta? Inocentemente, ¿cuánto cuesta? No, y el vendedor me dice, ¿por qué la vas a comprar? Me dice, claro, se ve que yo no daba el piné, ¿no? De que ni a poder comprar semejante vehículo que ni siquiera estaba en el concesionario, era una foto, era un póster nada más. Y me dijo que él me iba a regalar, me dice, no, después te regalo, que me iba a regalar un póster para que me llevara para pegar en la pared de mi casa. Y le digo, no, ¿cuánto cuesta el póster? No, ¿cuánto cuesta la moto? Y entonces me dio la cifra que 1980 era una monstruosidad. Ujú. Yo no tenía creo que no tenía ni el 2% del valor ese. Y nada, me fui y pensando en esa Honda Goldwing enorme, era como un transatlántico, era como un Rolls Royce. Y me quedé, esa noche no dormí, nervioso, y fui al día siguiente al hospital a trabajar y nada, y me llamaba, ese cartel me llamaba, me decía, ven, vuelve, vuelve, me llamaba, ¿no? Había una voz que me decía. Y entonces vuelvo al concesionario y le pregunto al vendedor cómo puedo comprar esa moto. El vendedor, mala onda, supongo, mala onda. Me dijo, olvídate, no es para ti, me dice, no, ni siquiera está acá. Digo, pero va a venir, sí, pero dentro de 15 días, dice. Y compramos solo una.
Me dice, en Argentina se compraron 10. Es en total, una en cada provincia. Y no es para ti, me dice, olvídate. Pero si quieres una moto, te muestro. Y había unos motos pequeñas. No, no, esta. Y dice, bueno, ¿y tienes el dinero? No, no tengo. Es una historia. Y me tuve que ir porque... Y al día siguiente vuelvo y otra vez, y bueno, esa semana yo fui todos los días a mirar como un niño, ¿sabes? Que mira un chupetín, un caramelo, o como un niño que mira una pelota. Yo iba todos los días a mirar el póster ese que me decía, el mundo es tuyo en dos ruedas. Y al final el dueño dice, bueno, a ver que suba, porque había un altillo, que suba ese, que suba. Y subo, y bueno, y estaba el dueño, Don Reina, porque era Honda Reina, me acuerdo, un concesionario oficial. A veces la gente me pregunta, ¿por qué elegiste una moto? Yo dije, yo no elegí nada, me eligieron a mí. Y, y ahí me dice, siéntate, y dice, ¿qué pasa contigo? Que vienes todos los días. Me dice, no, que quiero comprar la moto. Bueno, y ¿quieres el dinero? Costaba $16.000. Le digo, no, pero usted me la puede financiar. Me dice, bueno, hablando me dice, ¿y cuánto vas a poner? ¿Tienes que ponerla? No, yo no tenía la mitad del dinero. Y al final me dice, bueno, ven mañana a ver qué hablamos. Y al día siguiente vuelvo y ahí me dice, bueno, me la vas a pagar en 12 cuotas, $16.000 en 12 cuotas, con un interés que se iba a $26.000. En un año, 12 cuotas más 2 más 4. O sea, perdón, más 4 más 2. O sea que en 12 meses eran una montaña de cuotas. Que yo no iba a poder pagar, no iba a poder pagar. Pero no en dólares. No quiero dólares, a mí no me tienes que traer dólares porque el dólar no vale nada. Era 1980, el que apuesta al dólar pierde. Y entonces, Martínez de Oz, la tablita, y entonces era en pesos. Y yo cobraba, más o menos, si fueran dólares, $1.000, pongámosle, por mes, en pesos. Pero con los intereses yo no lo iba a poder pagar, aparte tenía que vivir, y la cuota era prácticamente mi sueldo entero. Conclusión, yo firmé todos los papeles, la gente me decía que estaba loco, que había cometido un error, por qué había hecho eso, pero yo veía mi sueño del niño, ¿no? Lo que había soñado, lo que toda mi vida había dicho, que un día me iba a dar la vuelta al mundo, aunque todos se reían, ¿no? Y firmé todos los documentos, para lo cual pasé a ser un inmaduro, estúpido, para toda la gente. Y 2 semanas después llegó la moto, que estaba sobre una plataforma girando, y yo me acerco a la vidriera y la veo. Y claro, impresionado. Y la gente paraba los autos, los taxis paraban ahí en la avenida y se bajaban a mirar ese monstruo, ese plato volador que 1980. Eso no era una moto, eso no era algo conocido, no era una moto. Era gigante, negra. Bueno, cuando la compré me acuerdo que le dije, bueno, yo quiero el color negro. Me dice, me acuerdo que el dueño me dijo, no, no. Dice, el color, olvídate, me dice, vienen 8 bordeaux y 2 negras. Y no sé cuál, el cajón que te toque, te toque. Y el cajón que le tocó a él era negra, con líneas doradas. Me acuerdo porque yo siempre digo que era como el Sean Player Special de Fórmula 1, ¿no? Sí, sí, de esa época. De aquella época. Era igual, era el Fórmula 1, era el John Player Special de Fórmula 1. Y entonces estaba la moto girando y yo no me animaba a entrar porque había tanta gente en la vidriera que me daba vergüenza. Yo nunca había tenido un vehículo, no había tenido un Fiat 600. ¿Cómo iba? Me daba vergüenza, ¿no? Bueno, conclusión, entro porque ahí me ven de afuera, yo con mi traje de visitador médico. Y entro y me la presentan ahí. Yo ni la toqué. Y me dijeron, no, no, mira, va a estar acá 3, 4 días. Y después veremos, te la daremos, porque mira la gente, ¿no? Claro, atraía mucha gente. Nada, y a los 3, 4 días me llaman que estaba lista y ahí firmamos los últimos papeles. Y ahí me dicen que me entregan la llave y yo mi primera pregunta cuando me entregaron la llave fue, ¿cómo se arranca? Yo pensé que era como un auto, ¿no? Y no era así. Entonces cuando vieron que, dice, ¿tú no sabes manejar moto? No. Ahí la sacaron afuera la moto, la sacaron a la calle, claro, para que ni me suba. Y ahí vino un señor, un mecánico creo que era, que me explicaba cómo era. Con esta mano tocas el botón con esta mano el otro, con el pie, la punta para abajo, después otro para... Yo cuando me explicaba todo eso, con el pie derecho, el freno de atrás,
Yo decía que estamos todos locos, esta gente está equivocada. Me acuerdo que lo primero que pensé, no, acá están equivocados. ¿Cómo va el cerebro a darle instrucciones a las dos manos y a los dos pies? No puede Sí. ser, acá hay algo que no está bien. Un auto es el arranque, el cambio y manejar. Y cuando él me iba contando todo esto de la punta del pie para abajo y la punta para 2, 3, 4, 5 para arriba y el brague y el acelerador con otra mano y el botón del arranque ya no coincidía. Así que bueno, me la entregaron y salí por la calle que era adoquinada, estaba mojado y despacio fui hasta la esquina y no me acordé comer al freno, no sé comer, no me acordaba dónde estaba. Y quise frenar con los pies y me caí y rompí el primer espejo. Así que me convertí en motociclista en 1980 cuando compré la Honda Goldwing Ajá. y recorrí 50 metros y me caí y rompí un espejo de la moto. Ahí pasé a ser Emilio Scotto motociclista. Y bueno, por algo se empieza y bueno, fue por una caída. Así es, pero ya tenía el vehículo, ya la respuesta a en qué se había consumado. En moto, ¿por qué no? En moto. Y yo veía, cuando miraba la moto, veía mi casa. Ahí yo veía en valijas, donde podía poner mis cosas, la radio que podía escuchar música. Yo veía mi casa, ahí yo pensaba que ahí iba a vivir, pensaba que ahí iba a vivir. No me imaginaba en 1980 Ajá. cuánta realidad iba a haber en ese pensamiento, porque fue mi casa. La princesa negra se convirtió Sí, en sí. mi casa, y dormía arriba de ella, ¿no? Pero de 1980, que ya tenía la moto, bueno, ahora puedes irte a convertir tu sueño en realidad, no era tan así, ¿no? O sea, una cosa era decir, me voy a dar la vuelta al mundo, otra cosa hacerlo. Un día que llovía y hacía frío ya no era tan sencillo irte a dar la vuelta al mundo. Y pasaron 5 años hasta que finalmente el 14 de enero de 1985 había ya renunciado a mi trabajo, había juntado $300, había pagado la moto porque cayó Martínez de Oz, subió el otro ministro Sigó, el dólar se disparó, de 170 pesos pasó a costar 6.000, quiere decir que el salario que yo cobraba en pesos era tanto que las cuotas no valían nada, era un poquito de dinero la cuota, era el valor de una cajita de cigarrillos, o sea, en 3 cuotas me había encontrado con una moto gratis. Pasé de ser un inmaduro, estúpido, a ser un héroe, como yo sabía que eso iba a pasar, ¿no? Yo no tenía ni menor idea. Pero conclusión, me quedé dueño de una moto. El concesionario quebró, al año cerró, pero otra cosa era decir, ahora me voy. Bueno, no había tanta valentía, no había información, teníamos 4 canales de televisión, Sí. 4. No había mapas, no había teléfono, no había nada. Entonces, bueno, era el sueño, ir a todos los países del mundo donde viviera un ser humano. Sí, sí, claro, pero ¿y tu vida? ¿Y tu gente? ¿Tu madre, tu perro, tu hermana, tus amigos? Ir a jugar al tenis con un amigo, tu trabajo, visitar médico, o sea, ¿y ahora? Y entonces, bueno, el 14 de enero del 85, solito porque no hubo fiesta, no hubo despedida, nada. Lunes a las 6 de la mañana le entrego las llaves del departamento al portero, que es un departamentito que rentaba en Belgrano, y me dice, pero ¿y cuándo vuelve? Le digo, no, es que me voy a dar la vuelta al mundo. Bueno, acuérdese que el mes que viene hay que pagar las expensas, me dice. Imagínate, vuelta al mundo, me imagino que él pensaba que era un mes. Y mi madre me acompaña en un Suchevi Nova, con mi hermana y mi perra Boxer Sugar arriba, y me acompañan hasta el puerto de Buenos Aires, porque yo había pensado, había decidido que en lugar de subir por lo que había escuchado así lejanamente, que era la ruta panamericana, había decidido ir por donde todos decían que no había carretera, por el Brasil. Yo decía, bueno, siendo que tengo tan poca inexperiencia, más vale que me haga hombre cuanto antes. Y partía por Uruguay, que no era buquebús como hoy en día, era el vapor de la carrera.
y me acompañan, no, mi madre, mi novia no me acompaña porque mi novia, que se llamaba Mónica, que hoy en día es mi esposa, Ujú. vivía muy lejos, tenía que tomar varios colectivos, entonces no llega a despedirme, llega cuando en realidad, cuando el vapor ya había arrancado. Así que en el puerto me despedían mi madre, mi hermana, mi perra que aullaba, mi perra boxer que le dio un beso en el hocico, que le dije espérame, y subo y tomo la ruta hacia Montevideo. Lo único que yo sabía, nunca había ido, pero sí sabía Punta del Este, el lugar de los argentinos, ¿no? Hasta Punta del Este era como que yo sabía, había escuchado. Ya después de Punta del Este para arriba, no era, para los argentinos era como que muy pocos ya llegaban un poco más arriba, ¿no? A Florianópolis, pero cada vez menos. Y después algún argentino osado ya llegaba como hasta Río. Después, listo, el mundo no pasaba más de eso. Ahí, bueno, entonces yo comienzo el viaje, llego a Montevideo y luego a Punta del Este. Punta del Este estaba en plena temporada, lo que se llama la temporada. Las vedettes, los actores, qué sé yo era nadie. Jet set cero. Era un simple argentino con una moto gigante, donde lo único que llamaba la atención era la moto, pero nada más. Y mientras todos dormían en grandes hoteles, yo me fui a la salida de Punta del Este a poner mi carpa y dormir adentro de una carpa, una carpita. Porque no tenía dinero, no es que podía meterme a conocer gente. Y bueno, ahí daba vueltas en la famosa Punta del Este. Sigo viaje, Florianópolis, ahí duermo en un hotelito, sigo viaje. Y llego a Río de Janeiro. Y en Río de Janeiro llego de noche, tarde, cansado de noche. Ya estamos 4 o 5 días, me había llevado llegar hasta ahí. Y entonces conozco una muchacha que pasa caminando, brasilera, una señora, me llevaba 2, 3, 4, 5 años, Sonia, nunca me voy a olvidar su nombre, vestida como de tigresa. Y entonces me saluda, ve la moto, claro, la moto llamaba la atención, y le digo, yo le pregunto por un hotel, barato, me dice, Copacabana, me dice, barato acá, pero conozco uno acá, ¿puedo subir? Claro, no podía subir porque no había lugar. Y entonces me acompaña caminando 2 cuadras, subimos, era arriba, el hotel era en un primer piso, subimos, y yo tenía miedo, y ella me decía, cuidado, cuidado, porque acá roban todo. Y bajo y había 5 muchachos en la moto, uno sentado en la moto, otro apoyado en el baúl de atrás con un destornillador, otro con la pierna apoyada en la pared. Me acuerdo, sobre todo de uno, me acuerdo, el que me habló, me acuerdo de su cara al día de hoy, tantos años después, que me dice, che, loco, ¿y este fierro? Eran 5 argentinos. Sacate este fierro, loco. Y yo los miré y me di cuenta que la cosa venía mal, pero tuve vergüenza, tuve miedo y vergüenza, vergüenza de ofender. No tenía hacerme el matón. Ustedes, a ver qué les pasa a ustedes, qué están haciendo. No. Entonces pensé que suba rápido a buscar mi pasaporte, justo lo había dejado arriba. Igual en el hotel no me iba a poder quedar, porque era caro. En el tiempo que subí a buscar el pasaporte y bajé, cuando volví ya no había más nada. Excepto la moto, no tenía nada. Me habían vaciado absolutamente hasta la última media. Todo. Lo único que me quedó el pasaporte, la cámara de fotos que yo la llevaba colgando, la única camarita que tenía, un short. Me alivianaron la moto, me la alivianaron. La verdad que cuando me subí, ahí en ese momento pensé, ¿y ahora qué hago? Me tengo que volver para Buenos Aires, no tengo nada. Tengo que ver cómo. Y dije, no, este es el mundo, esto va a pasar, esto y otras cosas, miles. Este es el mundo, tengo que seguir, tengo que aceptar cada cosa que me suceda. Y bueno, y entonces ahí dormí, después seguí viaje, con la moto se manejaba, ahí la disfruté, porque estaba tan liviana, y llegué a Salvador Bahía, que ya era, pero ahí fíjate, cuando yo cruzo el puente de Niterói con una tormenta, ese año hubo una tormenta, una de las más grandes que se conoce en la historia, el Niño golpeó a Sudamérica, esa zona, terriblemente, me golpeó a mí de una manera mortal, no sé cómo yo sobreviví,
Veía pasar los cadáveres en el agua, las vacas, o sea, la tormenta del Niño fue desastroso y ahí me agarra también una congoja. Cuando cruzo el puente de Niterói, ya yéndome para el norte, se hacían 3 semanas que yo estaba en la ruta. Y nunca yo había estado 3 semanas en mis 30 años de vida sin trabajar. Yo había comenzado a trabajar a los 15 años, cuando tuve que dejar la secundaria porque en mi casa no había dinero, no había comida pues, tuve que ir a trabajar de cadete, limpiando los vidrios de un negocio y los pisos. Y de golpe me sentí que algo estaba haciendo mal. Fíjate que no estoy cumpliendo con la sociedad, no estoy trabajando, sigo de vacaciones. Yo nunca rompí esa barrera de las 2 semanas de vacaciones. Y me sentía muy mal. Algo no estaba bien. Y recién cuando cruzo el puente de Niterói, que estaba ya mucho viento, casi me voy con un camión, casi me empuja, y llego del otro lado y ahí rompí el cordón umbilical. Ahí empecé a sentir que había cortado la cadena con el ancla, la bola de hierro que arrastraba conmigo, los tabúes. Y ahí rompo y ahí sigo viaje. Y es en Salvador Bahía, cuando yo llego sin un centavo, no tenía dinero, y entonces me voy a la playa y yo ahí pienso, ¿y ahora qué es lo que se hace? ¿No? Y ahí se acercan 2 brasileros, uno blanco y uno negro, en un jeep. Y el blanco, Jair Santos Neto, no me puedo olvidar nunca, me pregunta, ¿no? Por la moto, argentino, que era raro. Y la moto decía, Buenos Aires, Argentina, vuelta al mundo. Y ahí me dice, ¿que dónde iba a dormir? ¿En qué hotel estaba? Me dice. Yo me daba vergüenza decir que no. Y entonces me invita a su casa. Era una familia de mucho dinero, en Salvador. Y me dice que me tengo que quedar al carnaval. El carnaval faltaban todavía como 2 semanas. Y yo digo que que no me iba a quedar 2 semanas en su casa hasta el carnaval. No, que te tienes que quedar. Y me quedo con él al carnaval, no el de Río, el de Salvador Bahía, que es el carnaval que uno baila detrás de los tríos eléctricos. Y ese carnaval de Salvador Bahía, esos 4 días viviendo en la calle, durmiendo en la calle sobre latas de cerveza, haciendo pis en la calle, haciendo el amor, el sexo contra una pared, adelante de la gente, bailando, pulando, como dicen ellos, atrás del trío eléctrico, HP, oh, mamá, zaraba, mamá, y yo bailaba, que en mi vida había sido un perro bailando, cantaba, en mi vida había sido otro perro cantando, me desprendo de todos los tabúes, me siento que estoy en las nubes, me siento que a partir del carnaval de Salvador Bahía, a partir de esos 4 días de desenfreno del rey Momo, me siento que puedo ir al mundo, que puedo ir hacia lo desconocido. Y a partir de Salvador, diría yo que comienza ese Emilio Scotto que creía que había muerto en su departamento en el vidrio cuando se despide del Emilio Scotto y le dice hasta adiós, nunca más, porque este era otro, que sabía que iba a haber una vida diferente, pero ahí es donde en Salvador donde finalmente se corta todo, se termina y sigue viaje un muchacho de 30 años sobre una Honda Goldwing que con un nombre, Emilio Scotto, un pasaporte, pero que era otro, que iba a renacer en otro camino, por otras circunstancias, en otra dimensión. Y comienza ese viaje, Victoria, toda la costa de Brasil, hasta que, bueno, llego al río Amazonas, a Belén, y donde ahí me dicen que me había equivocado. Bueno, hasta acá llegar a Belén do Pará, muere el presidente de Brasil, Tancredo Neves, Fafá de Belén cantaba Corazón de Estudiante. Yo lloro con los brasileros, lloraba cuando Tancredo Neves muere, lloro. O sea, me había convertido en brasilero, que era lo bueno. Empezaba a convertirme en ciudadano de los lugares que visitaba. Y ahí me dicen, bueno, muy bien, pero se equivocó, tiene que volver a Buenos Aires y subir por la Panamericana, porque por acá no puede seguir, acá está el río Amazonas. Bueno, pero por el Amazonas se navega, sí, pero acá no hay barco de turismo, no había ningún barco de turismo, ¿no? Había barcos para los garimpeos, los buscadores de oro y diamantes.
La cuestión es que nadie me quería llevar, eran gaiolas, estos barcos eran gaiolas, ¿no? Esos barcos como la película Fiscarraldo, ¿no? Y al final convenzo a un barco, el Moreira Bahía, el capitán Barbosa, me acuerdo, lo convenzo y me lleva, porque encima tenía que llevarme gratis además, ¿no? O sea, yo no tenía dinero, papá. Así que me voy navegando con los garimpeiros por el Amazonas hasta Manaus. Y en Manaus, hay también otro problema. Llego a Manaus, que todavía no era la ciudad franca que es hoy en día. Todavía no era Manaus así. Era la ciudad medio abandonada, que todavía le faltaba levantarse después de la época del caucho, que había muerto. Todavía estaba el Teatro Amazonas, bueno, todavía está que yo lo había escuchado de niño, ¿no? El Teatro Amazonas, Fiscarraldo, justamente la película de Klaus Kinski, ¿no? Yo me sentía Fiscarraldo. Solo que en vez del barco tenía una moto. Y ahí me dicen, bueno, Manaus, acá, no, ¿para dónde? Venezuela. No hay camino. No se puede ir a Venezuela. Sí, ¿cómo no hay camino? Un país al otro. Bueno, hay, pero se abrió con dinamito hace 50 años que está abandonado. No se puede ir por acá. Aparte están los indios, los guamirí, los aturarí, los jíbaros del otro lado. No, pero es una brecha, pero no puede ir. Aparte el gobierno no lo deja, señor. ¿Y cómo tengo que hacer? A menos que los militares... Entonces me voy al ministerio ahí en Manaus y los convenzo y me dan un permiso. Si los militares me dejaban pasar, era mi problema y yo deslindaba a Brasil de cualquier responsabilidad de lo que me pasara en la selva. Y bueno, ahí parto de Manaus, llego a la barrera por asfalto, ¿no? O sea, esta gente está equivocada, decía yo, acá hay asfalto, sí, 10 kilómetros. Llego a la barrera militar, puesto militar, y ahí me reciben felices, ¿no? Claro, veían una moto así, y pensaron que había un rally que venían. ¿Y el rally dónde está? No hay rally, estoy solo. ¿Y a dónde vas? Voy para Venezuela. No, está equivocado. Y ahí me explican, que no hay camino. Pero si me dijeron que hay una brecha, sí, la BR 181, la come hombres, la que todos llamaban la come hombres. Y entonces me decían que la otra ciudad después de Manaus era Boavista, a 800 kilómetros, pero que esos 800 kilómetros no había ruta, no había camino. Era una huella dinamitada en la selva. Los convenzo, me dejan seguir, y entonces yo, por primera vez en mi vida, empiezo a recorrer esta huella destrozada, grietas, selva, sin saber manejar muy bien, y menos una Goldwing. Me lleva 8 días, me explican eso de los indios, los guamirí, los aturarí, reducidores de cabeza. En aquel entonces estaba la FONAI, Fundación Nacional do Indio, donde me explicaban, hay todavía 70.000 indios que jamás han visto un blanco. Los aucas, que se habían retirado a lo profundo de la selva y que habían declarado que cualquiera que entrara lo iban a matar. Hay películas, sobre todo de unos misioneros que mataron los aucas. Y yo con una inocencia, pero con el mundo que me llevaba sobre el desconocido, que había soñado toda la vida, recorro ese camino, mi primer camino de tierra, de piedras. Llovía, la moto, en las subidas la moto no subía, se deslizaba para abajo, y en un lugar la rueda de atrás es como que se pincha, ¿no? Pues, ahí me quedo parado, sin saber qué hacer, y a la mañana cuando me despierto hay un camión que está roto, y un señor que está al lado mío, que era el único camión que 2 veces al año recorría esa brecha hasta Boavista llevando gasolina, 2 veces al año. Se le había roto, el señor me ayuda a arreglar la rueda que en realidad se había desinflado y no estaba rota. Y él me pide que cuando yo llegue, si llegaba alguna vez a la civilización de nuevo, que les dijera a los militares que él estaba con el camión roto y la pieza. Entonces yo sigo, me lleva 8 días, cruzo la reserva de los indios y al final llego a Boavista, donde les doy, a los militares, hay un camión allá, ¿sí? Y cuando llego a Boavista era el Yeti. Llego con una moto y una persona detrás de 8 días de barro, hojas pegadas, ramas. Era el Yeti. Me acuerdo que tenía una dirección que me habían dado de un Banco Bamerindos. Y yo tenía que preguntar por una persona que se llamaba Hudson Amaral. No me puedo olvidar porque cuando entro al banco, yo feliz,
en el centro de Boavista, la última ciudad del norte de Brasil, ya después venía Santa Elena de Guairá en Venezuela. Y claro, veía gente después de 8 días de selva, de cruzar ríos sin puentes, de aprendizaje, y entonces entro y camino hasta el mostrador, y me acuerdo cuando le digo a la secretaria que buscaba a Hudson Amaral, me acuerdo que la secretaria me mira y hace así con la cabeza y me mira para atrás mío, vuelve a mirarme, yo decía, me doy vuelta y miro y claro, había dejado, desde la puerta hasta donde estaba ella, había dejado media selva, barro, le había dejado el banco dado vuelta. Y entonces ahí me di cuenta de que, claro, me miro, la tipa me señala, y había un espejo y cuando me miro, claro, era el Yeti. Y ahí le digo que me disculpe, bueno, pero que debajo de eso había un ser humano, y bueno, vino Hudson, y bueno, y así cruzo a Venezuela, seguía el camino muy mal, las montañas de Venezuela, lo que llaman la escalera. Ahora hay una carretera, una autopista incluso. En aquel entonces lo llamaban la escalera. Uno iba subiendo por piedras a la montaña de Venezuela, por piedras que eran, por eso le llamaban la escalera, no es que era una escalera, era un camino todo roto así con piedras. Arriba estaban los militares, hizo la bandera de Venezuela, cantando con los militares su canción, y me nombran para que hice la bandera. Imagínate yo, el niño, ¿no? Soñaba la gente. Ahora estoy pisando en las montañas en donde está el Roraima, los Tepuis, el Salto Ángel, esa región, El Dorado. Y ahí estaba yo izando con los camiones militares la bandera de Venezuela. Y bueno, y ahí sigo y finalmente salgo y llego a un lugar llamado Kilómetro 88. Y ahí nacía el asfalto, en los llanos venezolanos. Y ahí en Kilómetro 88 toco nuevamente el asfalto y me doy cuenta que había pasado el primer camino imposible de transitar, y menos con una Goldwing de mi vida. Pero ahí me doy cuenta que me había hecho, ahora sabía más o menos, bastante mejor que antes, manejar una moto. Ahora ya llegaba al norte del continente, ahí en los llanos venezolanos. Pruebo mi primera arepa, me acuerdo que vomito cuando pruebo mi primera arepa venezolana, porque no le saco la parte crudita de adentro, me acuerdo, hoy en día me encanta. Llego a Caracas, y en una ciudad, me acuerdo en Venezuela que había un pasacalle. Bienvenido creo Valencia. Bienvenido a la ciudad de Valencia, la ciudad de la amistad, señor Emilio Escoto. Si imagínate, yo salían los periódicos, era El Mundo, y yo no me daba cuenta, o sea, me hacían reportajes, claro. Conozco a los chalchaleros. El embajador argentino me lleva a una cena con los chalchas. Y bueno, cruzo a Colombia era plena guerrilla, todos me decían Locombia, que no se me ocurre era Locombia, que me iban a matar. Cruzo a Colombia, y bueno, recorro el Cauca, los valles cafeteros, los tres cordones de los Andes, hasta que llego a Cartagena de Indias. Y ahí en Cartagena de Indias, ¡pum!, se termina. Porque ahí ya no puedo seguir porque viene el tapón del Darién. Ahí no había forma. Tampoco había ferry para cruzar a Centroamérica, Panamá, no había nada. Y ahí en Cartagena de Indias suceden una serie de cosas, donde conozco mucha gente, siempre digo que Cartagena de Indias es mía, me pertenece, hasta que finalmente un piloto de un avión de correo, un Avro a hélice, me dice, yo te voy a llevar a Panamá con el correo y las frutas, cajones de frutas. Y ahí metemos la moto y cruzo a Panamá en un avión de hélice, yo sentado arriba de un cajón de fruta, y me dejan Panamá. Y en Panamá, cuando me entregan la moto finalmente ahí en el aeropuerto de Panamá, un viaje corto de avión, ¿no? 1 hora, menos. Y ahí empiezo a recorrer, Panamá estaba en pleno desastre, todavía estaba Noriega, los americanos estaban tratando de
ver cómo parar a Noriega, Noriega tratando de ver cómo le ganaba a los americanos, o sea, los carteles de antiimperialismo por todo Panamá, la gente tocando bocina, porque todo el mundo tocaba, era tocar bocina, ¿no? Pi, pi, pi. No es el Panamá de hoy en día, era el Panamá otro país. Y ahí los argentinos, unos argentinos que conozco que vivían en Panamá, que me dicen, me ven la moto argentina, claro. Y entonces me dicen que ellos me van a pagar, van a juntarse para comprarme un pasaje para Miami, con la moto, en un avión. ¿Pero por qué? Porque no puedes pasar, porque ya después de Panamá, Costa Rica, pero después viene la guerra. Está plena guerra, El Salvador, Nicaragua y Honduras, plena guerra, sobre todo El Salvador y Nicaragua, la guerra de Centroamérica. Y yo dije, yo estaba con miedo, ¿no? O sea, y bueno, me acuerdo que escribí una carta de despedida, me acuerdo que a mi familia, yo escribí una carta donde me despido de mi madre, les digo que no lloren por mí, que bueno, que yo, claro, yo pensé, ¿por qué no? O sea, a ver, podrían haberme matado. Y digo que no, que yo tengo que ir porque mi condición era esa. No porque los países tuvieran ciertas condiciones que no eran las apropiadas, no los iba a esquivar. Tenía que ir a todos ellos. Y entonces parto, ahí cruzo las montañas, la famosa montaña de la muerte, en Costa Rica, San José, Cartago. Ya bajo y ahí sí me encuentro con la guerra. En Nicaragua, terrible, más en El Salvador todavía. En El Salvador, todos los puentes de las montañas destruidos, los militares, los camiones, los sacos de arena en cada búnker con las ametralladoras apuntando, cadáveres en las rutas. Fue muy duro, la verdad que fue terrible ver cruzar la guerra. Mucha gente no sabe lo tremendo que fue. Yo lo conté en el libro que fue Vietnam y Camboya, y no había mucha diferencia. La sangre que corrió en Centroamérica. Y claro, yo iba pasando por estos países en plena guerra, fui testigo de lo que sucedía, la CIA, el Irán Contra, las armas que Reagan vendía, todo eso yo lo vivía en primera persona, porque aparte me lo contaban, las armas que Reagan le vendía, bueno, ahora es historia, pero yo lo estaba viviendo ahí cuando pasaba, que le vendía a Pakistán, que luego la traía por el otro, o sea, estaba ahí. Y ahí, bueno, y ahí cruzo la guerra y llego a otra cosa terrible que fue el terremoto de México de septiembre del 85. México había sufrido un terremoto. Yo llego 30 días después, la Ciudad de México estaba destruida, los edificios habían caído todos los pisos uno encima del otro, como las Torres Gemelas después, ¿no? Los edificios acostados así, edificios altísimos que no habían terminado de caer porque estaban apoyados en el otro. Una México destrozada. Ahí yo reparto, me ofrezco con un periodista que se llamaba Saludowski, me ofrezco a repartir alimentos y un día me dan una camioneta para que reparta rosca de Pascua, aunque no era Pascua, pero rosca y chocolate y una ropita a cada niño yo tenía niños de 2 años, de 2 a 4 años. Y había una fila de gente agradeciéndome, gracias señor, me decían, porque yo de atrás de una camioneta les daba una ropita me agradecía a la gente que vivía en las calles. Un México que demostró una unidad increíble a pesar de lo que estaban viviendo. Y, y entonces veo este terremoto y después, bueno, ya sigo viaje y entro al gran país del norte, ¿no? Ya cruzo por Nogales a los Estados Unidos de América. Y por primera vez este muchacho, este porteño que tenía 4 canales de televisión en su país, 4 canales, bueno, y el 2, 5. Que Johnny Allen había crecido con Johnny Allen, yo había estado con Alfonsín solamente 1 año o 2 con Alfonsín, poco y nada, en realidad toda mi vida había sido que Isabelita, que Perón, que los Montoneros, en realidad no tenía papá. O sea, en realidad este muchacho de golpe llega al gran país del norte, ¿no? Los Estados Unidos de América, las tremendas autopistas de 6 carriles para cada lado, Arizona, el desierto de Arizona, los cactus, los aguaros. Y bueno, yo me voy para Los Ángeles, California, pensando, todavía, hoy no soy así tan inocente, ¿no? Pensando que yo llegaba a Los Ángeles, a Hollywood. No iba a Los Ángeles, yo iba a Hollywood, las películas. Mi madre siempre me había obligado de chiquito a ver películas. Yo iba a Hollywood pensando que
que iban a haber luces y actores ahí en la calle y que llegaba. Me acuerdo cuando llego a Los Ángeles, había tantas autopistas que yo no sé dónde bajarme. Veía la ciudad ahí, pero yo seguía las autopistas yendo para perdido, hasta que vi una palabrita que decía La Ciénaga, como me sonaban, ahí me salí a la noche, enero, y ahí tenía una dirección de un argentino también que tenía una pizzería, y lo llamo por teléfono a las 11 de la noche, me pregunta dónde, bueno, le explico que me lo dieron a México y que vengo de Argentina, y tú dónde estás? En Los Ángeles, sí, Los Ángeles me dice, viven 20 millones de personas, Los Ángeles es enorme. ¿Dónde estás? Y le digo, no sé, me dice, bueno, deja el teléfono, ve a la esquina, es un teléfono público, y mira, y cuando vuelvo le digo, estoy en Pico Boulevard, me acuerdo, y me dice, tengo que conocerte, me dice, estás a 6 cuadras de mi casa. ¿Cómo puede ser que hayas el... Dice, tengo que conocerte. Conclusión, ahí voy. Al día siguiente, él era de noche, me dice, bueno, duerme acá, duermo en el garage. Me dice, mañana a la mañana te tienes que levantar y venir al living, porque van a venir varios amigos antes de irse a trabajar, porque mañana es un día especial. Ah, ¿qué pasa? Mañana sale el Challenger con la maestra McAuliffe, los 7 astronautas que iban en el Challenger. Entonces fuimos frente al televisor, yo me acuerdo que me senté en el suelo delante del televisor, y ahí el Challenger sale hacia el espacio y explota. Y entonces ellos estaban festejando, estaban parados, y yo veía que en la televisión también festejaban en las tribunas de Cabo Kennedy. Y yo miraba y yo decía, explotó, explotó. Yo veía que había explotado. No, que es así, que tú no sabes, que es así, porque los cohetes que se separan, me explicaban. Yo miraba y decía, ¿qué cohetes se separan? Esto voló en pedazos, ¿qué separarse? Y efectivamente ahí cambian las caras de los padres de la maestra, ¿se acuerdan? McAuliffe, la maestra. Y bueno, ahí comienza con la explosión del Challenger mi recorrido por los Estados Unidos de América. Me lleva 7 meses recorrer 30 y pico de estados. Dormía en carpa, no tenía. La gente, el americano se acercaba, me regalaban un tanque de gasolina. Yo todavía no escribía para ningún... Tenía una camarita Pentax, sacaba algunas fotos. Todavía no era nada. Era un viajero aprendiendo todo. Idioma. Imagínate, en inglés yo no sabía ni pedir una hamburguesa. El día que entré por primera vez en un McDonald's, me acuerdo que la mujer me pregunta qué quiero y le digo, hamburger. Y me dice, hamburger, yes. Which one? Me dice, ¿cuál? Hamburger, yes, sir, hamburger. Which one you want? Hamburger. Entonces, elige uno y ahí me dice, what do you want to drink? ¿Qué quiere tomar? Y yo no sé lo que me decía. Me imaginé que después de la comida venía la bebida. Coke, me acuerdo que le digo. Y me dice, medium, large, small. Joder, decía, esta tía no tiene que complicarme la vida. Coke, yes, sir. Coke. Medium, large. Me hace medium, large, small. Y toda la gente que mira, y yo sentía que todo el mundo me miraba, ¿no? Que el papelón que hacía, ¿no? No me acuerdo, le dije medium, qué sé yo. Y ahí me fui a comer en un rincón mi primera McDonald's ahí con el Coke. Y dándome cuenta, ¿no? Emilio, no tienes idioma, no sabes hablar, tienes que hablar. Di lo que sea. Y ahí perdí el miedo total de hablar. O sea, yo hablaba lo que sea, no me importaba, inventaba lo que fuera, cualquier cosa que me hacían una pregunta y yo contestaba con la que había escuchado, era como un loro, ¿no? No me importaba, no tenía vergüenza. Y ahí me largo con los idiomas. Eso después en todo el mundo, me largué con los idiomas. Y ahí cruzo los Estados Unidos y entonces ahora tenía que cruzar el Atlántico. ¿Y cómo? Y aparte, los barcos no te llevaba nadie, no es que uno iba al puerto y se subía a un barco, no. Por el tema de seguros, primero era imposible entrar a un puerto. Y segundo, que un capitán te diga, sí, yo lo llevo, olvídate. Así que entonces me invitan a un programa de televisión por otro motivo, por la moto, por el viaje, que fue donde en el programa de televisión un periodista americano le puso el nombre. La princesa negra se llama así porque
Un periodista americano le puso el nombre. ¿Cómo se llama? Me dice, yo ni sabía, no sé, moto. Y el tipo la toca así y dice, esta moto es una princesa, The Black Princess. Y ahí entonces dice, Emilio necesita ayuda, tiene que cruzar a Europa y seguir la vuelta. Y la gente, los americanos, empiezan a llamar que $1, que 5, que 3, y llama a una compañía aérea, SAS, pero con Z, egipcia, de carga, SAS, y la agencia dice, nosotros le vamos a regalar el pasaje a Emilio con la moto para cruzar Europa. Y ahí entonces subo al avión, un 747, donde no había asientos, había solamente 2 asientos de red, como los militares. Después era toda carga, subimos en la moto. Yo entré al aeropuerto John Fisher Kennedy andando con la moto hasta el avión, hoy en día es impensable, con el tema del terrorismo. Entré con la moto, la subí a la palé, la até, y ahí entré al avión, al 747, y el piloto sube y se presenta. Yo ya estaba sentado en mi asientito de correas, y me dice, tenemos un pasajero. Dice, bueno, ¿y de dónde eres? Argentina, le digo, ¿no? Y me dice, vas a viajar en la cabina, va a ser interesante. Yo soy inglés, claro. Había pasado la guerra de Malvinas. Y me siento detrás del piloto en la cabina y vuelo, cruzo el Atlántico sentado detrás de este piloto inglés con su copiloto, con el ingeniero de vuelo. Me acuerdo que eran 3. En un determinado momento, de hecho, todos se pusieron a dormir. Yo iba aterrorizado, todo el mundo durmiendo. Y desemboco en Frankfurt, Alemania, diciembre de 1986. Pleno invierno, nevado, un frío mortal, yo sin ropa, todavía no tenía ropa de moto. Y mucho menos de equipo de lluvia, olvídate. Y bajo en Frankfurt, pleno invierno. Y ahí, oscuro ya, porque la moto la logra sacar ya de noche. Y ahí comienza mi periplo por Europa. Viajo a Suiza. Y ahí alguien me dice, ¿por qué no te vas a ver a Maradona? Y le pides que patrocine. Bueno, ahí me fue, la gente conoce lo que he contado tantas veces, que fui, le toqué el timbre, no quiero contarlo de nuevo, ¿no? Claudia, Maradona que me paga un hotel, no hace falta perder el tiempo porque la gente lo ha escuchado esta historia. Los canales de televisión cuando me hacen reportajes para preguntarme sobre esto. Siempre digo, ¿no? Qué lástima, ¿no? En Argentina, ¿no? Tienen una persona que ha recorrido 280 países del mundo, algo tiene que haber aprendido, joder. Alguna cosa tiene que haber aprendido. Pero nunca en Argentina nunca acá A mí cuando me hacen reportajes siempre me preguntan lo de Maradona y en los canales de televisión me dan 5 o 10 minutos. El más grande reportaje, bueno, con tú, que la verdad que qué lindo estar con ustedes contándoles, y el más grande reportaje me lo hizo un periodista de Santa Fe, que fue un programa de 4 horas en 4 capítulos que está en YouTube. Y mucho en otros países, sí, en otros países siempre he estado invitado mucho. Pero acá, bueno, no importa, me salió la quejita. Y la cuestión que empiezo Europa, España, yo me quería ir para el norte, pero era invierno, y ahí en España es donde viene el gran clic, la gran vuelta de tuerca de mi vida. Había sido ya una cuando dejé todo y partí, y ahí viene la vuelta de tuerca profesional, aunque en ese momento no lo sabía, pero ahí vino, que fue cuando una revista, un grupo editorial, me dice, si quiero, tú escribes, me dice el editor. Sí, le digo, escribir, escribo. ¿Y tiene fotos? Yo había sacado algunas fotos, ya se las muestro, diapositivas eran. Bueno, más o menos está bien, vete y escribe tantas palabras, me acuerdo, yo no sabía lo que era escribir. ¿Qué sé yo? Yo escribo. Escribí 5 o 10 hojas, se lo llevé y se publicó en la revista. En aquel entonces estaba Motociclismo y Solo Moto en España. Se publica en Motociclismo, que era la más grande, salía semanalmente. Solo Moto salía quincenal, Motociclismo salía semanal, tenía una tirada de 200.000 ejemplares semanales. Y escribo el primer artículo, y lo que menos hablo es de motos, lo que menos hablo es de moto, de aceite, del motor, nada. Yo hablo de la guerra de Nicaragua, la guerra de El Salvador, los garimpeiros, los buscadores de oro, los que buceaban en el Amazonas. Yo cuento el otro mundo, o sea, hablo de los Estados Unidos, de Ronald Reagan, de otras cosas, de las casas que pasaban arriba de los camiones cortadas por la mitad,
en 2 camiones en las autopistas de Estados Unidos. Y claro, fue un... Yo no lo sabía, pero se publica, me dan un dinerito, poquito, pero me pagan. Yo no podía creer que alguien me pagara por... Y ahí sigo viaje hacia el Cabo Norte. Tú interrúmpeme porque me estoy excediendo, me parece. Lo No, estoy no, no, está contando bien. con entusiasmo. Y llego al Cabo Norte, allá en los Lapones. Ahí recuerdo, ¿no? Laponia, helado, el cine, ¿no? Cuando uno iba al cine con mamá, Laponia, helado. Mira vos, los Lapones, que todavía vivían en carpas. Y ahí cruzo la Laponia hacia el Cabo Norte, Honis Gap, allá donde el sol de medianoche, que el sol no llega, sigue amarillo, no llega a bajar, llega hasta ahí, sube de nuevo, 24 horas, 24 horas al día, de día. Bajo por Finlandia, ya llego a Rovaniemi, donde nació Santa Claus. Ajá. Y mientras tanto, cuando yo parto, en España me dicen, bueno, si quieres, mándanos algún otro artículo. Así fue. Y yo, bueno, escribía con virome, ¿no? Llevaba bloc de hoja, no. Otra que no había esto, no había ni teléfono ni computadora. Y las mandaba por correo y yo no sabía que se publicaban. Ah, mira. Y resulta que se publicaban y yo seguía contando del mundo. Lo que yo no sabía es que la gente escribía cartas más, pedían más. Y se siguieron publicando artículos. Ahí se los mandaban a Italia, se los mandaban a Inglaterra, a Francia, y de golpe me encontré con que Europa seguía la historia de este argentino viajando por el mundo. Bueno. Alguna vez algún periodista escribió que era el Google de aquella época. Y completo el continente europeo con la bendición de Juan Pablo II, Bueno. que bendice la moto en Roma antes de irme para África. Emilio, te pido disculpas, te tengo que cortar, o sea, ya se corta la transmisión. Te quiero invitar para este próximo jueves 19:30 para hacer una segunda parte de todo este relato